Bueno, aquí estamos otra vez en el taller de Chema para ver cómo hacernos una lijadora de plato, como la que estáis viendo. Vamos a ver todo el proceso de cómo hacerla. En este caso es un motor de lavadora antigua, o sea, de las que se utilizaban, que se metía el agua manualmente, el jabón, iba girando, dando vueltas, una especie de hélice que llevaba dentro y que se movía por un motor normalmente de una velocidad. Estos motores son fáciles de encontrar en cualquier chatarrería donde todavía siguen llevando lavadoras de este tipo. Se puede hacer también con motores de lavadoras modernas, pero como llevan varias velocidades, pues hay que buscar la velocidad que nos vaya a servir, en fin, que son más complicados. Suelen ir también estos motores a 125 voltios y bueno, pues si van a 125 no hay más que ponerle un transformador. De hecho, la otra lijadora que tengo pues va a 125. Bueno, pues nada, la tengo anclada a la mesa con dos gatos y ahora lo que hago es quitarle donde va lo de la polea. Y hay que hacerle 3 agujeros que ya se los he hecho antes con un taladro vertical como este. Bien, ahora pues voy a hacer el plato. El plato recomiendo que sea de DM. DM es un material de polvo prensado y es muy estable. Y bueno, pues ahora elegimos el diámetro que vamos a utilizar de plato y con un compás como este pues trazo la circunferencia. Y bueno, pues el material es muy importante que sea estable. Bien, marco el centro, que el mismo compás ya me ha dejado una pequeña marca y así sé dónde está el centro exactamente para colocar la pieza que es la que va en el motor, que recordemos que esto es donde iba la polea y este material es suficientemente estable y fuerte como para poder sostener el plato. Bien, me ayudo con una linterna para asegurarme que está bien centrado. Y ahora pues nada, a marcar los 3 agujeritos. 3 agujeros que ya tenía hecho, que los agujeros los he hecho a ojo, no están simétricos, me refiero, o dividido justo en 3 partes. Simplemente he hecho 3 agujeros aproximadamente a la misma distancia. Bueno, pues nada, los marco y ahora marco una línea justo con el tornillo de fijación para saber que va a ir en esa posición, no en otra, porque precisamente como los 3 agujeros no están hechos simétricos, pues luego no nos coincidirían. Así es que nada, ahora vamos a cortar en círculo. Podéis hacerlo con una sierra de calar si tenéis, o con una sierra de cinta, o en este caso, como estoy haciéndolo, con la sierra de disco, quitando trocito a trocito, pues se puede ir haciendo el círculo. No hace falta precisamente dejarlo perfecto. Simplemente podemos ir cortando poquito a poquito y dejarlo lo mejor posible. Porque además luego veremos una forma de afinarlo. Con lija, incluso torneándola en el mismo motor que utilizaremos de lijadora. Bueno, pues aquí lo tenemos ya terminado y como veis no es perfecto, pero no importa. Yo aquí tengo una lijadora de banda que la he sujetado a la mesa de trabajo y en esta lijadora pues nada, voy a ir repasándolo para dejarlo lo más aproximado posible. Es importante que cuando hagamos esta pieza pues quede lo más centrada posible. Yo aquí pues bueno, el lijado pues no es que me vaya a ajustar exactamente a la marca que había marcado con el compás. Simplemente voy a quitar pues todo lo posible y acercarme pues eso a la marca, pero no necesariamente hay que hacerlo que llegue exactamente, porque luego
pues veremos cómo hacerlo para que quede bien. Y sobre todo hay que llevarlo perpendicular, no llevarlo inclinado. Tampoco pasaría nada si nos inclinamos algo, pero bueno, menos tendremos que repasar después. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer son los 3 agujeros. Bueno, aquí estoy enseñando que no ha llegado a la marca. Como veis, se ve el lápiz todavía un poco. Y bueno, pues para hacer los 3 agujeros, pues lo que voy a utilizar es también el taladro vertical. La broca adecuada para que entren los tornillos, que luego veremos los tornillos con tuerca. Así es que nada, realizo los 3 agujeros. Y ahora lo que tenemos que hacer es que, como los tornillos tienen que quedar dentro de la madera, aquí vemos las marcas, o sea, de que no ha llegado a taladrar del todo, pero sí lo justo para ver dónde tenemos que meter ahora una broca más ancha. En este caso es una broca de pala para que los tornillos entren por la parte donde vamos a pegar luego la lija. ¿Veis? Aquí tenemos un tornillo y claro, pues la cabeza tiene que quedar a nivel de la parte donde va la lija o un poquito más bajo. Y bueno, pues por las marcas que habíamos visto antes, ya he taladrado los 3 rebajes para que nos entren los tornillos. O sea, que quede la cabeza dentro. Y nada, pues ya he metido los 3 tornillos y ahora estoy apretando las tuercas. Esta pieza, que es la que movía la lavadora, o sea, donde iba la polea, no es de hierro fundido, que suelen ser de hierro fundido. En este caso es de plástico, pero tampoco es plástico, porque en aquellos años no estaba muy desarrollado el plástico muy duro. Esto es una especie de como baquelita, que es lo que se utilizaba entonces, y es bastante dura. Pero tampoco podemos pasar apretándonos porque podría partirse, lo mismo que también se suele partir el hierro fundido, ¿eh? O sea, no creáis que va a ser mucho más resistente. Bien, yo aquí, como veis, lo tengo con 2 gatos cogido precisamente a uno de los bordes del soporte del mismo motor. Esto, la imaginación es la que juega, ¿eh? O sea, dependiendo cómo sea el motor y cómo esté anclado y todo eso, pues tenemos que ir decidiendo cómo lo vamos a diseñar. Pues nada, meto el plato en el eje, aprieto la tuerca, el eje lleva una parte plana donde va fijado el tornillo para que no gire dentro del eje. Bueno, con una llave inglesa lo aseguro mejor porque tiene que quedar bien preto. Tampoco pasarnos, no vayamos a pasarnos de rosca. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es redondear perfectamente el plato. Para ello, ahora ya está girando, con una gubia voy a hacer a modo de torno. Me apoyo en el mismo gato y lo que voy a hacer es dejarlo perfecto. O sea, que quede redondo y perfectamente equilibrado, de tal forma que así evitaremos vibraciones. Y además este canto que estoy repasando también le pondré lija y me servirá para hacer curvas. Bueno, si no tenéis mucha práctica con los torneos, pues simplemente hay que colocarla un poquito inclinada a la gubia, como veis, y no meter mucho de golpe, o sea, poquito a poco, ¿veis? Si os fijáis en el canto, la línea que se va haciendo, pues voy quitando poquito a poco, porque si se me traba la gubia, pues me puede hacer alguna marca grave. Lo que quiero es que quede lo más fino posible. Y bueno, pues ahora con una lija de papel lo que haré será repasarlo. ¿Veis? Ha quedado fino.
Y bueno, pues la pongo otra vez en marcha. Y bueno, antes de pasar la lija de papel, esto es lo que se llama galga. Yo las hago con aluminio y le pego con cola de contacto la lija. Este es un grano 80, la lija, perdón, un grano 40. Y bueno, pues aprovecho también apoyándome en el gato para lijar y suavizar, y que también que quede perfectamente más redondeado aún, que me ha quedado con la gubia. Bueno, como veis, ahí está el polvillo. Y ahora sí, ahora voy a meter la lija de mano para lijar, repasar un poquito, porque como veis, pues queda un poquito de restos que hay que eliminar. Un poquito en las esquinas y otro poquito por la superficie, para que me quede lo más plano posible. Y bueno, pues ahora hay que tapar las cabezas de los tornillos para que nos quede bien plano. Yo utilizo taco químico. El taco químico es de 2 componentes, que estos cartuchos llevan una cánula que se mezcla, pero yo lo utilizo para esto sin la cánula. Simplemente echo en la madera una cantidad y ahora lo que voy a hacer es mezclarlo. Simplemente con una espátula o con un formón, pues se mezclan bien los 2 componentes y esto se cae en cuestión de 15 minutos, no tarda más. El taco químico, pues bueno, lo venden en cualquier ferretería y en todos sitios, y es muy práctico para esto. Así es que nada, lo mezclo bien y da tiempo de sobras para introducirlo en las cabezas de los tornillos. Como veis, voy tapándolos. Y luego cuando esté seco, pues lo repasaré con una lija para que me quede todo perfectamente plano y liso, para luego pegar la lija y que no haya elevaciones, sino que quede totalmente plano. Eso es muy importante para que luego los lijados nos queden bien, claro, que es lo que estoy haciendo ahora. Ya se ha secado y con una lija basta de grano 40 estoy repasando lo que sobra de la mezcla que he dado para el relleno. Bien, ahora estoy haciendo 3 agujeros, como decía antes, depende del motor y del anclaje y todo, pues cada uno pues se las ingenia. Yo aquí pues he hecho varios agujeros, en este caso 3, 1, 2 y 3, para anclarlo a la mesa, al sitio que he decidido dónde la voy a poner. Y bien, ya he atornillado 2 tornillos y ahora estoy con el tercero. Ahí está ya anclado a la mesa. Pero como veis se mueve un poquito, o sea, el anclaje no es que sea muy bueno. Entonces cuanto más fijo quede, mejor. Así es que le voy a preparar una maderita curvada para ponérsela por debajo al motor. Aquí la vemos y la introduzco, forzo un poquitín el motor para que entre. Claro, la he hecho a medida para que quede a la altura y la pongo en el centro sin tapar los agujeros de ventilación. Y bueno, pues ahí me queda más anclado, pero aún así aún le voy a añadir un fleje que he preparado, que ya lo había atornillado pero lo he quitado para que vierais cómo es exactamente. Entonces ahora en los mismos agujeritos que tenía voy a volver a atornillarlo. Es un poco difícil porque claro, tener la cámara en una mano y con la otra ajustarme al sitio, pues como veis es un poco difícil, pero bueno, no imposible. Bueno, ya he dado con el agujerito, lo giro un poquito y ahora con el atornillador eléctrico lo termino de introducir. Bien,
Este es el de una esquina, ahora voy a poner el de la otra esquina. Lo mismo, hay que buscar el agujerito. Y bueno, lo que decía antes, pues que depende del motor, el anclaje que tenía y bueno, pues si hay varios motores donde busquéis, de varios tipos de lavadora, pues buscar el que mejor veáis para haceros la lijadora, ¿no? Bien, ya tenemos los dos extremos. Voy a meter otro largo en el otro lado. Y eso, pues la otra lijadora que veremos luego, que es en la que se verá cómo se pega la lija, tiene otro tipo de anclaje. Esa la tengo ya hace años. Pero ahora quería hacerme otra para tener dos lijadoras, una con un grano grueso y otra con un grano fino. Bueno, pues aquí estamos con el último tornillo ya. Y ahora veréis que como lo pongo en la curva, donde está doblado el fleje, pues va a hacer que baje para abajo. Como veis, ahí está un poco separado. Y ahora, al introducir bien el tornillo, veis, se cierra. Y se queda perfectamente anclado. Parece que se mueve, pero lo que se me mueve es la cámara, porque ha quedado perfectamente anclado. Bien, pues ahora vamos ya al pegado de la lija. La lija tiene que ser primero lija especial para platos. Nos sirve las hojas de lijas que venden para utilizar a mano. Tiene que ser lija especial. Bueno, pues este utillaje, que es un trozo de sierra metido en la madera, como habéis visto, pues me lo hice yo porque, bueno, en un libro que escribí sobre construcción de instrumentos de música, que podéis pedir información en el enlace que estáis viendo o en el correo, pues es un libro para construir guitarras y otros instrumentos de cuerda. Y este es un utillaje que utilizo para cuando hay que pegar cola blanca para repartirla bien. Bueno, la cola de contacto la venden en botes, en latas o en tubos. Y la cola de contacto hay que darla en los dos sitios a encolar, tanto en el papel como en el plato, en este caso. Y luego hay que dejarla secar. Antes de pegar hay que dejar secar. Es muy importante, porque si no está seca no pegará bien. Es curioso, pero tiene que ser así, tiene que estar seca. Luego lo veréis. Bueno, aquí tengo la otra lijadora, que le estoy dando también la cola. He quitado la lija vieja, que simplemente sale tirando de ella, y como el soporte es papel, pues normalmente sale fácilmente. Y como veis, el anclaje es diferente. Luego tiene una pieza de seguridad para que no nos coja el dedo. Y bueno, como veis, estoy tocando y no se pega la mano. Eso quiere decir que ya podemos pegar. Entonces calculo bien y pego. Y ahora con una madera pues voy a golpear para que se vaya fijando mejor. Bueno, yo he cortado la lija un poquito más grande de lo normal. Lo digo porque es mejor así, porque es difícil de atinar. Y esto, una vez que se coloca un poco, pues se pega rápidamente. O sea, es cola de contacto y pega en el momento. Así es que nada, luego simplemente con unas tijeras pues es recortar todo lo que sobra y ya está. Y así no tenemos ningún problema. ¿Veis? Termino de recortar y ya está. Bueno, pues lo he hecho en esta lijadora porque en la otra pues perdí el archivo. No sé qué hice al pasarlo al PC, pero lo perdí. La cosa es que ahora aquí esto no lo he perdido y estáis viendo que estoy pegando el canto. Como decía antes, iba a aprovechar el canto ya que es grueso para pegarle lija también y así aprovechar porque podré lijar curvas.
Y bueno, ahora ya una pequeña indicación es que cuando peguéis esto, pues antes de dar la cola, pues os aseguráis de la largura y hacer el corte inclinado. Es mejor que plano. Pero bueno, si no os atrevéis a hacerlo inclinado porque no os va a salir bien, pues lo hacéis plano, que tampoco pasa nada, ¿eh? Y bueno, pues ahora le voy a hacer una mesa. Claro, depende del tipo de mesa donde vayáis a poner la lijadora, pues tenéis que hacer uso de vuestra imaginación para haceros la mesa. Como veis, yo he añadido dos maderas en la estructura del mueble y he preparado otra madera de aglomerado, en este caso no es de DM, para atornillar por encima y que se me quede anclada a la mesa y al plato. Y bueno, pues ya tenemos aquí la mesa terminada. Bueno, una cosa importante es que nos quede a 90 grados. Entonces con una pequeña escuadra vemos de que ha quedado a 90 grados para que luego cuando lijemos nos queden los lijados perfectos. Pero a mí no me había quedado bien, así es que he tenido que aflojar un poco los tornillos y meter dos cuñas. Ahora simplemente las rompo y se quedan los trocitos dentro y se me queda a 90 grados exactamente. Y bueno, pues aquí tenemos la lijadora ya terminada y como veis pues prácticamente es una lijadora que nos ha salido gratis y que lija perfectamente. Podemos lijar así esquinas y podemos hacer curvas. Ahora voy a poner el sonido original para que veáis el poco ruido que mete la máquina. Eso indicará que está bien anclada. Una prueba de que ha quedado todo bien ajustado es el sonido. El sonido que tiene, que es un sonido suave. Eso quiere decir que todo está bien ajustado, todo bien anclado y no hay vibraciones. Bueno, pues espero que os haya gustado y como ya sabéis, yo escribí un libro de construcción de guitarras. Podéis pedir información a la dirección que estáis viendo y que ya se ha visto antes también. Y bueno, pues esto es otra cosa que os he enseñado en el taller de Chema. Espero que os haya gustado.